Amigos de la entrevista de Notigram Jalisco, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y bueno, gracias por seguir con estas emisiones que tratan de llevarles a ustedes esos personajes importantes, los personajes que están haciendo la historia, tanto en lo político como en lo empresarial. Bueno, ustedes ya se han dado cuenta de las características de nuestro programa y hoy tenemos a alguien que seguramente va a dar mucho de qué hablar en su nueva responsabilidad, que es el municipio de Tlaquepaque como alcaldesa, como presidenta municipal, y ya sabrán entonces que el día de hoy tenemos a Laura Imelda Pérez Segura. Bienvenida. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí contigo y a través de esta transmisión con toda la gente que los sintoniza. Primera pregunta, veo que en tus publicaciones, en tu currículum, inclusive en tu paso por la Cámara de Diputados, nada más te ponías Laura. ¿Te gusta que te digan Laura o Imelda? Me gustan ambos nombres. Uno me lo puso mi mamá y el otro me lo puso mi papá y me gusta mucho cómo suenan juntos. ¿Sí, Laura Imelda? Sí. Bueno, ok, entonces... Pero la gente me dice de cualquier forma, ¿eh? Laura Imelda, Laura Imelda. Procederemos, Laura Imelda. Gracias. Porque de hecho se trata de que te sientas muy a gusto el día de hoy en esta charla, que es informal, pero que nos va a permitir conocerte un poquito mejor, sobre todo porque, a ver, no sé si estés de acuerdo en esto, pero la política ya cambió. Así es. Ya no es lo de antes y simplemente por relevo generacional. Están surgiendo figuras jóvenes como tú en la cuestión política y bueno, pues nos gustaría primero enterarnos cómo fue ese proceso de niñez tuya, porque además eres psicóloga y para ser psicóloga se necesita ser estudiosa y para ser psicóloga se necesita estudiar mucho, leer mucho. Sí. Y a ti, por lo que estamos viendo, seguramente ya te tocó la época de la psicología positiva, que fue un cambio total en la materia. Platícanos de cómo está eso. Bueno, yo en mis estudios, crecí en Tlaquepaque, en mis estudios me enamoré de la psicología de alguna manera, empecé a estudiar y fue la carrera que elegí, no sin dudar antes. La verdad es que yo creo que hay una duda sana antes de elegir una carrera, pero creo que elegí bien porque la carrera la disfruté mucho, todo lo que aprendí, tuve excelentes maestros, me gradué en la Universidad de Guadalajara. Mientras era estudiante fui madre, entonces combiné un poco el ser madre, el trabajar con la escuela, pero bueno, logré salir adelante. Luego fui maestra, después de una serie de trabajos que tuve que tener, fui maestra de escuela y ahí cuando era maestra me interesé mucho más en los temas sociales. ¿Por qué no cuando era psicóloga? Porque de alguna manera la psicología a veces como que toma un matiz mucho más del individuo, pero en el área educativa amplías mucho más la perspectiva, tienes un contacto mucho más cercano con las problemáticas que hay alrededor de las personas y que influyen en su propio desempeño. Por eso para el 2012 yo empecé a participar y pues no llegué siendo ni funcionaria, ni candidata, ni mucho menos. Yo llegué a cuidar una casilla para el presidente López Obrador, hoy presidente, entonces candidato 2012. Y ahí me empecé a involucrar en... Te entró el gusanito. Sí, no, definitivamente yo tenía ganas de... O sea, ¿de qué manera yo en mi papel o en mi responsabilidad podía ayudar, podía participar a transformar esa realidad en la que vivíamos? Y si era cuidando una casilla, dije, bueno, pues voy a cuidar una casilla. Y de hecho yo sentía que hacía una labor, aunque muy pequeña, dije, bueno, puse mi granito de arena. Pero afortunadamente una cosa me llevó a la otra. Empecé a conocer gente que tenía, pues no un día en una elección, tenía décadas luchando desde el anonimato, trabajando por mejorar el país, el entorno. Me enamoré de esa lucha, entendí que la responsabilidad es compartida, solo que a veces algunos no la tomamos, no participamos y pareciera que asumimos que hay otros que se encargan de eso. Y uno desde su situación individual buscas prosperar, buscas estar bien con tu familia, pero no participas en mejorar la comunidad. Yo en ese momento entendí que había mucha gente participando y ¿por qué a mí? Porque yo estaría exenta de colaborar. Bueno, por eso me involucré. Perdón que te interrumpí, pero tan compartida, no quiero que se me vaya esta idea,
tan compartida que en esta elección 2024, más del 50%, con datos del IEPC, más del 50% de los funcionarios de casilla no aceptaron o no asistieron el mero día. Yo les he platicado aquí mi experiencia el día de la votación y tuvieron que agarrar unos chavitos ahí que estaban porque simplemente no llegaron. Convencerlos, y tardaron 2 horas incluso. Ya llegaremos a eso, porque esta elección estuvo jaloneadita y estuvo, ¿cómo les diré?, divertida, para llamarlo de alguna manera. Pero a ver, tú como psicóloga, dicen que los psicólogos trabajan con las cañerías del ser humano, y en la política se trabajan también con las cañerías del ser humano, pero con las cañerías de la sociedad. De alguna manera sí, porque te toca enfrentar muchas cosas que al final del día se han convertido en vicios muy arraigados en la política. La corrupción, el nepotismo, el influyentismo, el abuso del poder, se volvieron el pan de cada día. Y una idea de hacer una nueva política fue lo que a mí me atrajo. Había un movimiento, que en este caso era Morena, que decía querer hacer las cosas diferentes, y había una persona que hablaba con tanta naturalidad y con tanta claridad de sus ideas, que era el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces no era presidente, que yo dije, yo quiero ayudar a ese señor a que sea presidente y quiero participar de esa política diferente, no la de siempre, no la del engaño, no la de la decepción, no de la de la corrupción, de esa política que sí se puede hacer diferente, porque no es que así sea la política, así la hicieron durante muchos años. Y entonces al participar y empezar a conocer más compañeros, primero fui del comité municipal, luego consejera nacional, me di cuenta que sí. Ese es un brinco sensacional, ¿eh? O sea, llegaste de ser funcionaria de casilla a consejera nacional. ¿Cómo hiciste ese brinco? Yo empecé a participar como representante de casilla, conocí a los compañeros, me fueron invitando. Yo tuve mucha resistencia al principio, porque no era para mí fácil involucrarme en una actividad política cuando todo mi mundo giraba en torno a trabajar para tener lo mínimo necesario para sostener a mi hijo y a mí. Entonces era muy difícil participar, pero poco a poco se dio la oportunidad. Y entonces me invitaban a las reuniones y yo me resistí a participar porque decía, yo voy llegando, yo no entiendo de este ambiente, no conozco, hay otros compañeros que han participado, pero también mi condición de mi edad, quizá de ser mujer, muchos compañeros me empezaron a ver bien para que participara. Y hubo algunas coyunturas en las que curiosamente hubo un momento en que hubo una demanda de los compañeros y compañeras porque hubiera participación de mujeres. Entonces yo estaba muy activa, yo no tenía en mente, por supuesto, participar ni postularme en ese momento. Yo solamente estaba tratando de ayudar a la organización era la Fundación de Morena. Cuando por azares del destino hacía falta mujeres y me proponen a mí y hubo una aceptación de la propuesta, y llegué directo al Consejo Nacional, lo cual fue una experiencia muy bonita porque me permitió conocer más gente, involucrarme en actividades del partido, adquirir responsabilidades, y la verdad es que pues ahora sí que yo todo lo que fuera trabajo, organización, yo me apuntaba. Me fui involucrando mucho. Vamos a interpretarlo de esta manera. Empezaste a sobresalir y empezaste tanto a sobresalir que llegas a la candidatura de una diputación. Eso fue en el 15, ¿no? Sí. O sea, a ver, dicen que el amor, el talento, el dinero y lo tarugo se dice de otra manera. No se pueden ocultar. Ajá. Entonces, pues, no pudiste ocultar, sobresaliste, y sobre esa manera de ser tuya, dijeron, pues esta muchachita está buena para candidata. Y ándale que te enganchas a la candidatura. Sí, en el 15, pues los compañeros me veían bien, me apoyaron, pero también hubo algunas cosas. Yo siempre he sido mucho de reclamar las injusticias,
siempre desde la escuela. O sea, legona. No me regañaban a mí porque lo quisiera, sino porque estaba defendiendo a otros compañeros. Entonces, en esa ocasión me acuerdo que yo estaba cuestionando pues los nombramientos de los candidatos y así como que, pues, esta muchacha no la podemos calmar, váyase de candidata. Y yo, pues me voy, porque nadie quería, muchos no querían ser candidatos en el 15. Nadie quería ser candidato porque Morena tenía de constituido unos meses, nadie conocía a Morena, era abrir brecha, pues. O sea, me apunté a abrir brecha, no porque pensara ganar, pero sabía que había una responsabilidad que abonar votos y seguramente algunos diputados plurinominales que lográramos y lo logramos. De la primera circunscripción, una compañera entró gracias a la votación que obtuvimos y esa fue mi primera participación. Y gracias a ello se fue desencadenando otras cosas. El presidente pidió que quienes ayudaron en esa tarea fueran coordinadores distritales. Yo antes de saber qué era eso, con qué se comía, yo me apunté, dije que sí, me fui a coordinar el distrito, empecé a caminar Tlaquepaque y bueno, pues ahí fuimos haciendo mucho equipo. Yo siempre lo he dicho porque lo creo, nada se hace en lo individual, todo se hace con grandes equipos y la verdad es que yo he sido muy afortunada porque me he rodeado o he hecho equipo con muchos compañeros y compañeras muy talentosos, leales, congruentes, con mucho amor por nuestro país, por cambiar la realidad en la que vivimos y eso nos ha hecho fuertes. Y fuiste creciendo, no te fue bien en el 15, pero te fue bien en el 18, sí, ¿verdad? Y entonces, a ver, platícanos, ¿cómo fue tu primer día, tu entrada a San Lázaro? Cuando entras por esa puerta y de repente lo primero que ves son las dos banderas que están en la parte posterior, que están presidiendo de hecho el pleno, ¿qué sentiste? Fue algo muy nuevo para mí. Primero, ni siquiera pensaba que yo iba a llegar ahí. Yo cuando fui candidata en el 18, nunca pensé en ese día. Yo pensaba en cuidar la elección, en promover al presidente, y menos pensé que mi distrito fuera único de los únicos 2 que se ganaron, porque había 20 distritos y solo ganamos el 16 y el 5. Entonces, cuando ganamos, yo me sorprendí mucho, nos impugnaron, entonces yo dije, yo no me sentía diputada. O sea, yo el día que llegué todavía, hasta la toma de protesta, decía, sí soy diputada, sí estoy aquí. Fue una experiencia bonita porque te enfrentas al espacio, al ambiente y al final del día a la institución que decide las leyes que rigen a nuestro país, a nivel federal, a nivel nacional. Luego me tocó la toma de protesta del presidente, 2 meses después, el 1 de diciembre, eso fue maravilloso. Con Porfirio Muñoz Ledo entregándole la banda presidencial. A ver, fue una experiencia preciosa. Yo estoy notando algo que, bueno, por una parte es muy bueno, me parece que tú eres de las románticas de la política. Y Morena se divide en duros, los que, órale, y los moderados. Y a mí me parece que tú eres más bien moderada, pero con cabeza. Ya platicaremos de Morena. Si no nos alcanza un día, te invitamos a hacer nada más un programa, nada más de Morena y de política. Pero ahorita por lo pronto estamos hablando de tu trayectoria. ¿Qué aprendiste? No tienen mucho margen de acción, la bancada de Morena no tiene mucho margen de acción porque, bueno, pues las cosas vienen de arriba y no le quieren que le quiten ni puntos ni comas. Pero a ver, ¿qué aprendiste en esos 3 años? Aprendí muchas cosas, pero yo creo que una de las más importantes tienen que ver con, primero, la clave es la disciplina. Tiene que haber mucha disciplina, tienes que estudiar los temas realmente, no puedes llegar a hacer un papel improvisado de decir, ¿cuándo levanto la mano? ¿Cuándo bajo la mano? Revisamos los temas, me involucré en diferentes temas, yo siempre me involucré en los temas económicos. Mucha gente me decía, no, bueno, pues métete en las comisiones de niñez, estuviste en una etcétera. comisión de esa naturaleza, ¿no? Sí, presupuesto, hacienda, vigilancia, esos eran mis temas. ¿Por qué? Porque yo también siempre creí que para llevar a cabo una transformación y para llevar a cabo los programas y proyectos había que también trastocar las estructuras económicas. Por eso me interesó estar en presupuesto, por eso me interesó estar en Hacienda, porque desde ahí se tocan hilos
muy sensibles y de los que hay mucha resistencia para que se modifique. No hay tanta Claro. resistencia para mejorar una ley en beneficio de las niñas y los niños. Y qué bueno, pero la hay de manera tremenda para regular una deuda, por ejemplo, de las entidades federativas o de los entes públicos. Para eso sí hay, o hablando del IEPS, del impuesto especial de producción y servicios. O sea, sí hay mucha resistencia. Yo sabía que eran como los puntos claves, por eso me involucré y aprendí que era estudiando, que era escuchando a la gente, no despegándose del territorio, porque si te vas allá es un ambiente como atractivo, pero que luego te puede hacer que te desconectes de la realidad y la gente que tú representas. Es que la política, Laurimelda, es mucho glamour. Mucho glamour. El político y el actor tienen mucho en común. Tienen que salir y tienen que ser grandilocuentes, porque si no, no llaman la atención. Fíjate en una cosa. Ahorita que estamos hablando de términos de política en general. A ver, Donald Trump. Donald Trump es el malo de la película, ¿no? Milei, que es la antítesis de Donald Trump. Maduro. O sea, son artistas, son actores. Aquí en los de México nos sobran, uno de ellos el compañero Noroña, pero nos sobran gente muy histriónica. A ver, ¿tú te vas a centrar en la política o te vas a centrar en lucirte? No, yo lo digo de manera sincera. Nunca fui de como apuntarme a todo, acomodarme en todas las fotos. No, yo me dediqué a ser buena en lo que hacía. Escuchar a la gente. Hay esta demanda, ¿cómo la puedo traducir en una propuesta legislativa y cómo puedo generar el consenso para lograrlo? No, nunca he sido una persona que me guste andar protagonizando. Y muchas veces en mi casa, mi familia, mi mamá sobre todo me decía, Imelda, porque me dice Imelda, tienes que relacionarte para que te den la plaza, para que te vea el director, cuando hacía mi servicio en el DIF. Y yo no sabía hacer eso, de verdad yo no sabía hacer eso. Yo siento que mi trabajo más bien ha sido, mis compañeros siempre me decían, oye, tú eres muy estudiosa, y yo nomás reviso lo que tengo que revisar. No fue mi camino, pues, o sea, mi camino no fue ni el histrionismo. Claro, seguramente, a lo mejor por mi formación, o no lo sé, sí, a lo mejor, a la gente no les agrada cómo hablo, ¿no? Me han dicho que conecto con la gente, la gente me escucha cuando hablo con ella, pero no es porque yo intente decir lo que quieren oír. ¿Me explico? Yo trato de escuchar, sentir lo que la gente siente y entonces expresar lo que yo creo que debe ser, claro, cómo queremos hacer las cosas, y lo hablo de una manera. Yo creo que por eso la gente, tú decías hace rato, la política está cambiando. La política está cambiando. Y la política tiene que ver también con la gente, no nada más con los políticos, ¿no? Y la gente ya no le gustan los políticos actuados, lo notan. Pero la gente cada vez más lo nota. A ver, tú hiciste mucha campaña por tierra. Uh-huh. Y me llegaban a mí y me llegaban al compañero Diego, que es director general de NotiGram Jalisco, nos llegaba las comunicaciones de Daniela Geomar, te saludo con mucho gusto, compañera de muchos años de periodismo. Y yo veía cómo trabajaste mucho en colonias. Nada más que hay una cosa. A ver, en las colonias se van a quejar de todo. De todo. Y tú creo que tenías la suficiente experiencia de decir, a ver, esto te lo puedo arreglar, esto no te lo puedo arreglar, esto me lo estás exagerando, esto está demasiado redirigido. O sea, tú puedes tener esa sensibilidad en un momento dado de conocer a la gente nomás de mirarla a los ojos. Hay que ser muy responsables. Yo entiendo que haya mucha desesperación y a veces cuando ven a alguien que la gente percibe como capaz de resolver las problemáticas, te hacen una lista. Y si tantito te esperas, la lista continúa y puede llegar a 20, 30 demandas específicas.
pero siempre fui muy responsable. Yo, y se los decía a la gente, yo no voy a caer en la tentación de venir a prometer de manera irresponsable cambios mágicos, espontáneos, y que a lo mejor incluso están fuera de nuestras manos. Yo vengo a decirles que voy a trabajar de manera incansable. Vamos a empezar por las prioridades, por las urgencias. Hay 3 tipos de cosas que debemos de atender. Aquellas que son demandas específicas que te plantea la gente, las que son urgencias, es decir, las que son que tienen que ver con la vida de la gente, las casas que se están inundando en Juan de la Barrera, y aquellas que ayudan al progreso, que a lo mejor no lo percibes como tal, pero que ayudan a la disminución de la brecha de desigualdad, que al final es uno de los principales objetivos de un gobierno. ¿Cómo ayudamos a mejorar las condiciones de vida de la gente? Vaya. Y a lo mejor la gente no te lo pide, eso en específico, pero tú sabes que se tiene que hacer. Ser realista, ¿no? Sí, porque mira, irresponsable. hubo por ahí una política, no quiero decir exactamente qué lugar ni nada, porque pues inmediatamente van a saber, pero estaba ofreciendo que el pueblo se iba a convertir en pueblo mágico. A ver, tú sabes en Tlaquepaque, porque es pueblo mágico, tú sabes el cuaderno de responsabilidades que te piden. Sí. Y ese pueblito pues tenía muchas piedras, pero no nada más. Entonces no puedes llegar a engañar a la gente. Porque como tú dices, a ver, la gente, no toda, pero ya no se lo traga. Pero mucha, sí. ¿Verdad? La gente lo nota. Ya conoces entonces, tú tienes un mapa, por lo que veo ya, muy bien delineado. ¿Qué vas a hacer con San Pedro Tlaquepaque? Bueno, nosotros vamos a hacer un gobierno primero muy responsable, pero también, yo diría, muy disruptivo. Disruptivo en el buen sentido de la palabra. No vamos a tolerar los viejos vicios de la política, aunque parezca que eso lo dicen todos, tristemente muchas veces lo dicen de dientes para afuera. Nosotros estamos planeando ya mecanismos para combatir de manera tajante la corrupción que se da hasta en panteones, por favor. O sea, todas las áreas están plagadas de corrupción. Vamos a establecer mecanismos para combatirlo de manera decidida y, por supuesto, siguiendo los principios del movimiento que tienen que ver con la austeridad, sin sacrificar la eficiencia, que tienen que ver con la legalidad, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, que tienen que ver con no permitir el nepotismo, el influyentismo. Vamos a hacer una administración no nada más eficiente, sino ejemplo de buen gobierno y transparencia. Hay, por supuesto, muchas necesidades en el municipio. No vamos a hacer cambios mágicos, ahora sí que como bien decíamos, sí, la varita, ¿no? No traemos varita mágica, pero lo que sí tiene la gente de mi parte es un entusiasmo enorme y un trabajo incansable que voy a tener. Ya estamos trabajando, ya estamos en las colonias, no nos esperamos al 1 de octubre. Lo hicimos durante campaña, lo hacemos ahora. El plan de gobierno se sigue trabajando, no se acaba de empezar, ya tenemos meses trabajándolo. No vamos a llegar con improvisaciones. Queremos combatir la desigualdad, queremos disminuir la brecha de desigualdad, queremos atender las necesidades de esas colonias que han sido abandonadas, olvidadas por tanto tiempo, pero también queremos potencializar el desarrollo y mejorar o aprovechar mejor lo que tenemos para presumir. Somos un pueblo mágico, claro. Tenemos el lugar más atractivo, me atrevo a decirlo, del área metropolitana de Guadalajara, a donde toda la gente va, donde sí. Es referencia Tlaquepaque. Oh, sí, conozco Tlaquepaque, su andador, sus galerías, su kiosco, su parián. Todo eso lo tenemos que potencializar, proteger, ordenar, pero no sacrificando las colonias que hoy no tienen ni drenaje, no tienen ni luz. Vamos a establecer un programa desde el día 1, no nada más de puertas abiertas. Cada área va a tener sus responsabilidades delineadas. ¿Qué árboles me están causando peligro en las colonias que va a ir a podar parques y jardines el día 1? ¿Cuáles? Con ubicación exacta, porque lo sabemos, porque los hemos visto, porque estamos en el territorio. Por eso yo decía que como diputada, y mucho más ahora, jamás se debe uno de desconectar de la gente. La gente quiere decírtelo, aunque te lo digan 20 veces que necesitan un tome.
tope, hay que escuchar esas 20 veces que necesitan ese tope, porque la gente necesita saber que lo están escuchando y que en la medida de lo posible va a ser atendido. Sí, es su día a día. Haces un gran equipo con la gente. Y no es lo mismo estar en el escritorio con todo el boato de la gente ahí a tus órdenes, que estar en la calle oyendo. Pues a veces son exageraciones, pero creo que ya tienes a estas alturas la experiencia suficiente para discernir qué es lo que te dicen y qué es lo posible y qué es lo no posible. A ver, lo urgente. Quiero suponer que a estas alturas ya está superado, aunque jurídicamente creo que todavía por ahí se mueve algo, pero la verdad es que tenemos que tocar el tema. La impugnación de Citlali Amaya, ¿en qué punto está? ¿Tú qué sabes del asunto? Yo la verdad estoy un poquito perdido, no sé en qué quedó el asunto. Lo único que sé es que, por ejemplo, a don Juan Sandoval le volvieron a jalar las orejas, pero pues nada más queda en un jaloncito así de, ay señor, no sea tan malito. Entonces, bueno, en ese asunto tampoco soy experto, así que no puedo opinar mucho, pero ¿cómo va el tema? Bueno, la ex candidata de Movimiento Ciudadano presentó, como es su derecho, una impugnación integrada por una serie de alegatos, aproximadamente 21 alegatos. Sin embargo, no presentó pruebas. Ese es el primer punto. Pero bueno, en esa presentación de alegatos, en su impugnación que entrega a las autoridades, nosotros al estudiar hacemos la presentación de la respuesta como tercer interesado. Ahí sí integramos pruebas respondiendo a la mayoría de esos alegatos. Ahora el tribunal local le toca hacer la revisión y, por supuesto, la resolución que corresponde. Lo que sí siempre aprovecho para decir es que lo más responsable del Tribunal Electoral es que resuelva conforme a derecho, pero también que resuelva a tiempo. No nos podemos permitir que se prolongue mucho más este tiempo, porque afecta también los intereses de Tlaquepaque. Entonces, esos alegatos se presentaron, identificamos 3 como los que ellos consideran más fuertes. Los digo rápidamente. 1, la sustitución que decíamos de funcionarios de casilla que no acudieron y que luego el presidente de casilla tuvo que llamar a alguien de la fila para que se incorporara a la mesa. Eso señalaban que había sido irregular porque decían que prácticamente todas no correspondían las personas con la sección electoral, lo cual ya demostramos que es totalmente falso. Revisamos, por supuesto, y todos quienes sustituyeron a un funcionario de casilla ese día correspondían a esa casilla, por lo que la sustitución fue legal. Lo segundo que alegaban son los paquetes vacíos, que fueron paquetes que llegaron sin los votos llegaron aparte, en bolsas, como ya vimos que pasó en todo el estado, curiosamente nada más en las elecciones locales, quién sabe por qué. Se perdió la cadena de custodia y muchos de ellos fueron anulados. Muchos no aparecieron, otros fueron anulados, son alrededor de 24 paquetes que fueron anulados los votos porque o se perdió la cadena de custodia o no se encontraron. Y alegan que con esa diferencia de votos, pues ellos podrían haber ganado. Lo cierto es que 24 paquetes te da como máximo 18,000 votos, 100%. En un padrón del 100%, la participación fue del 48 y 52%, eso te lleva a 9,000 votos efectivos. Por 13 o por algo así, ¿no? 12,000. Casi 12,000. Entonces, ni aunque hubiera votado el 100% por Movimiento Ciudadano y 0 por Morena, se podría superar los 12,000 votos que tenemos de ventaja, que por cierto me hacen la alcaldesa más votada en toda la historia entre alcaldes y alcaldesas electas en San Pedro Tlaquepaque. Y por último, se abrieron 92% de los paquetes. 92 paquetes fueron abiertos, contados voto por voto. Si el chiste es contar todos, que se abre el otro 8%. Y el tercer alegato tiene que ver justamente con el cardenal. Nada más que aquí la candidata cometió fraude procesal. ¿Por qué? Rápidamente. El cardenal hizo una declaración en 2021 en contra de Morena. Morena pierde por una diferencia muy pequeñita y entonces la resolución del tribunal fue que se repitiera la elección porque influyó en la elección la declaración del cardenal. 3 años después, con las mismas palabras, el cardenal vuelve a manifestarse en contra de Morena, nada más que ahora Morena gana por casi 12,000 votos. Y Movimiento Ciudadano, aprovechando esa experiencia, dice, es que estaba hablando de Movimiento Ciudadano. Nos perjudicó, entonces se tiene que repetir la elección. Nada que ver. Pero además cometió fraude procesal porque presentó como prueba
el video recortado del cardenal, es decir, no pone la parte donde se refiere al entorno nacional, donde evidentemente queda constatado que se refiere al gobierno federal. Sí, bueno, es que fue un video de casi 5 minutos, porque don Juan siempre se explaya mucho. Entonces, como ya ese alegato, por ejemplo, que iba de manera independiente como una queja, ya fue desechado, lo cual me parece incorrecto que se haya desechado así, porque sí hubo una intromisión y habló no en contra del Movimiento Ciudadano, habló en contra de Morena, pero fue desechado, fue desestimado por lo pronto que haya perjudicado al Movimiento Ciudadano. ¿Qué nos queda? La resolución del tribunal. Conforme a derecho, estamos totalmente tranquilos, por eso nosotros estamos trabajando de lleno. ¿No tienen una fecha límite para la sentencia? Tiene que resolver antes de la toma de protesta y con tiempo para posibles inconformidades en el tribunal regional y federal, pero no hay una fecha específica. Yo, de manera sincera, creo que tiene que ser lo correcto, lo responsable antes de los 30 días que marca la ley como el periodo mínimo para que empiece, antes de la toma de protesta, para que empiece el proceso de entrega y recepción formal. Sí, bueno, porque si no te queda un margen, tanto a ti como a ella, les quedaría un margen muy pequeño para poder armar todo lo que es el ayuntamiento. Sí, sobre todo para el proceso de entrega y recepción, que implica una gran responsabilidad. ¿Qué recibo? ¿Cómo lo recibo? Revisión, etcétera. De verdad se vuelve muy complejo, sobre todo porque, bueno, evidentemente hay cambio de partido en el poder, por así decirlo, proyecto político. Movimiento Ciudadano se va, la gente vota por el proyecto de la Cuarta Transformación, Morena y sus aliados, entonces al ser dos proyectos totalmente distintos, pues no hay un diálogo como lo podría haber. La vez pasada, en el 2021, resolvió el día de la toma de protesta, después de la toma de protesta, pero eran del mismo partido, o sea, eran, pues las señoras se pasaron el poder una a la otra, ¿no? De la anterior alcaldesa a la actual con licencia, entonces es bien diferente. Bueno, pues mira, yo creo que empezamos bien, ¿no? Yo quisiera que ya ha pasado un tiempo, tal vez unos, que te diré, 6 meses, volvamos a sentarnos a platicar y que entonces ya nos digas cómo encontraste todo aquello, hacia dónde te estás moviendo, porque yo les digo que las promesas de campaña son como los buenos deseos de Año Nuevo. Este año sí voy a aprender inglés, este año sí voy a adelgazar, este año voy a leer más. Y a la hora de la hora, cuando ven la realidad, yo les digo, así como la imagen tuya de entrando a San Lázaro y que te lleva una decana y te dice, diputada, aquí está su curul, y que tú dices, wow, es la misma impresión pero negativa. Te sientas en el escritorio, empiezas a jalar los cajones y los encuentras vacíos. ¿Qué te parece si nos reunimos en un tiempo más y ya vemos cómo encontraste los cajones? Claro que sí, con muchísimo gusto, y yo nada más agregaría que nosotros estamos ya trabajando muy duro, por supuesto. Nunca nos vamos a desconectar del territorio. No me mareé en el ladrillo como diputada federal, mis compañeras, compañeros lo saben, soy la misma porque entendí que uno es servidor público por el ratito que nos presta la gente esa representación, así de que hay una gran responsabilidad, un gran ánimo para hacer este buen gobierno. No vamos a flaquear. Y lo que más me decía la gente en territorio, lo que más me decía es, usted no va a regresar. A usted se le va a olvidar lo que prometió. Eso que me dices, eso que me estás diciendo, yo creo que es la batalla más grande que dimos. Porque no nada más combatimos a un partido que estaba en el poder y que usó el poder para quedarse en él. Combatimos la desesperanza de la gente. Ese usted va a ser igual que todos, se le va a olvidar y no va a regresar. Bueno, pues hoy ya regresamos a territorio y vamos a dejar en el alma en llevar a cabo lo que nos comprometimos con la gente. Bueno, pues ella es Laura Imelda Pérez Segura, ha estado con nosotros en la entrevista de Notigram Jalisco. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, un gusto estar aquí. Y aquí nos veremos próximamente, y ustedes también, amigos, aquí nos veremos en la entrevista de Notigram Jalisco.